Bueno, Moisés viene con una encomienda de nuestra compañera, parte del equipo de Cerrando el Día, Moraima. Moraima, ¿cuál fue la encomienda al pastor? La encomienda que estuvimos discutiendo el miércoles, ¿qué es hoy? Jueves pasado, es la siguiente: ¿somos santos? ¿Somos santos? Es la pregunta, porque muchas personas se preguntan, ¿seré yo santo? Otros acusan a diferentes personas de decir que son santos. Mira diciendo que es santo. ¿Qué usted cree, pastor? ¿Qué tiene para hoy con nosotros, para nosotros? Si la pregunta es si somos santos, la respuesta es sí. Somos santos. Somos santos en términos de la interacción de Dios con nosotros. Hemos sido santificados por Él. Y somos santificados a través de Jesucristo. Dios nos mira a través de Jesucristo, no nos mira a través de nuestros méritos. De hecho, es interesante que en todas las discusiones que tuvo el apóstol San Pablo con las comunidades, algunas obviamente más animadas que otras, más fuertes que otras, lo que es interesante es que no importaba el disgusto, la molestia, la incomodidad. Cuando Pablo les iba a escribir, se refería a ellos como santos. Porque para Pablo era sumamente importante no ir en contra del propósito de Dios. Cuando Dios nos mira indistintamente, cuando Dios nos mira, nos ve a través del lente de Jesucristo. Y si nos ve a través del lente de Jesucristo, nos tiene que ver santos. Porque Él es santo. ¿Ves? Y en ese sentido. Ahora, está el otro elemento, que es el elemento del proceso de la santificación del individuo. Es decir, yo he sido declarado santo como resultado de la gracia, pero ahora, dentro de esa declaración de la gracia de mi santidad, entonces yo debo trabajar hacia un proceso de santificación. Y ese proceso de santificación es lo que me obliga, lo que me fuerza a ser un mejor cristiano cada día. Es decir, procurar ser mejor cristiano hoy de lo que fui ayer. Y aspirar a ser mejor cristiano mañana de lo que he sido hoy. Nadie tiene excusas. Nadie tiene excusas, porque para eso se nos ha dado, interesantemente, al Espíritu Santo, para que Él sea quien nos ayude, para que Él sea quien trabaje con nosotros, para que Él sea, desde luego, el Espíritu Santo tiene probablemente la tarea más difícil. La tarea más difícil del Espíritu Santo es hacer realidad la declaración que ya Dios a través de Cristo hace de mi persona. Y es hacerme santo. Es una tarea difícil. Es la tarea de Él. Pero lo que es interesante es que si Dios a través de Jesús me ve santo, el Espíritu Santo ha sido asignado precisamente para lograr, para que yo pueda trabajar en esa dimensión de conciencia, de compromiso, de rectitud, de integridad, porque para mí la mejor definición de la palabra santo es íntegro. Y esa tarea la hace el Espíritu Santo en la medida en que yo se lo permita. Pastor, ¿y será que algunas personas confunden ser santo con ser perfecto? Bueno, yo creo que aún es mucho más serio que eso. Hay algunas personas que establecen reglas y pautas y creen que como consecuencia de esas reglas y pautas que ellos establecen, entonces se adquiere la experiencia de la santidad. Y lo que es doloroso y lo que es triste es que entonces, como la métrica de ellos es a base de esas reglas, de esas normas, de esos parámetros, pues siendo su métrica esa, quien no cumple con esa métrica dolorosa y lamentablemente ellos lo comienzan a declarar como no santo, porque no llega a la altura de sus reglas, de sus métricas, de sus conceptualizaciones. ¿Qué quiso decir Jesús cuando menciona sed santos porque yo soy santo? Pues mira, dije hace unos segundos atrás que para mí el término santo tiene que ver más con integridad. Cuando Dios dice a Israel que Él desea que ellos sean santos
porque Él es santo. Fíjate que obviamente nosotros no podemos competir con Dios en cuanto a santidad. O sea, Dios no es meramente santo. Él es la esencia misma de la santidad. O sea, en Él hay pureza total y pureza absoluta. Y yo creo que aún estas expresiones se quedan cortas en la definición de la pureza de Dios. Él es total y absolutamente santo. Por lo tanto, uno no puede partir de la premisa que puede competir con Dios para llegar a esa experiencia de santidad. Pero sí, me parece que cuando uno mira el término santo desde el punto de vista de la integridad, yo creo que desde esa perspectiva todo hombre y toda mujer cristiana debe aspirar a ser íntegro en lo que yo denomino en 4 dimensiones de su vida. La primera de ellas, íntegro para con Dios. O sea, yo creo que la santidad parte de la premisa cuando comenzamos a ser íntegros para con Dios. Yo no veo mayor santidad en el salmista confesante del Salmo 51 que en el momento en que reconoce que es pecador, porque es íntegro con Dios. Exacto. O sea, a mí me fascina leer esa expresión, decir cuánta santidad, porque todo hombre y toda mujer que se ha declarado frente a Dios pecador, es cuando más cerca ha estado de él. Isaías dijo, ay de mí, que soy hombre pecador, de labios inmundos, y estaba debajo de Dios, estaba debajo de la falda de Dios. Por lo tanto, para mí, el elemento de la integridad para con Dios. Los seres humanos demostramos nuestra santidad en la medida en que caminamos hacia una integridad en nuestra relación con Dios. A Dios no le podemos decir medias verdades. A Dios no le podemos traer cuentos. A Dios no le podemos convencer de que la responsabilidad de mis errores es de papi, es de mami, es de mi esposa, es de mi esposo, es de mi hijo, es de mi hija, porque Él lo sabe todo. Más vale que yo vaya ante Él con integridad, porque de lo contrario, si voy con un cuento ante Dios, pues estoy demostrando que no tengo santidad, porque estoy planteándole una mentira. Estoy una conceptualización totalmente irreal. Número 2, yo debo comenzar a ser íntegro conmigo mismo. El gran problema que tenemos muchas veces cuando distorsionamos el concepto de la santidad es que barremos para adentro. Escondemos debajo de la alfombra nuestras faltas, nuestros errores. Y entonces hacemos de toda esta métrica de la que hablé, de todas estas conceptualizaciones, la regla de la santidad, y desde luego pues somos santos bajo esos contextos, pero le damos un cheque sin fondo a cualquiera. Wow, entonces eso está interesante y nos pone a pensar, porque entonces si estamos definiendo el término santos, de acuerdo a lo que usted dice, tenemos que ser sinceros con Dios. Sí. Y precisamente en lo que para la gente representa ser santo, lo contrario de ser santo, puede ser que alguien cometió un error, ¿verdad? Y dice, no soy santo. Pero si cometió el error y se lo dijo a Dios, fue íntegro, fue sincero con Dios, pues se considera santo. Se considera santo porque es esa relación con Dios y ese, ¿verdad? Dedicarse a Dios. Sí, porque es íntegro para con Dios y es íntegro para consigo mismo. O sea, claro. Esa expresión del salmista, contra ti he hecho lo malo. Delante de tus ojos, lo que revela es precisamente la integridad que él tiene para consigo mismo. O sea, yo no voy a venir ante Dios con un cuento que no sea la pura verdad. Esta es la verdad de mis actos. Por el otro lado, ser íntegros con nuestros semejantes. O sea, porque el gran problema que tenemos muchas veces es que podemos manifestar una conducta de santidad, pero estamos totalmente al margen de la integridad de aquella gente que está en nuestro entorno. Hacemos negocios fraudulentos, mentimos con mucha facilidad, engañamos a las personas. Como digo ahorita, le damos un cheque sin fondo a cualquiera en nombre del Señor. Y desde luego son conductas
que revelan que no hay un proceso de integridad para con la gente que está en nuestro entorno. O sea, ese llamado de sed santos es precisamente dejar esas cosas que impiden esa conducta de integridad delante de Dios. Cuando Dios dice, sean santos porque yo lo soy, ya tengo el punto claro de que jamás voy a competir con Dios. Es una invitación que Él me está haciendo, Juan, en todo lo que mi Espíritu Santo te dé convicción de pecado o que aprendas directamente de la Biblia, entrégalo. Esa es la invitación, a que constantemente voy a estar dejando cosas que son un obstáculo en mi relación con Dios. Desde luego, porque el objetivo de la santidad es que yo sea mejor cristiano. Y quien puede trabajar conmigo esa área es el Espíritu Santo constantemente en mi vida, concienciándome, confrontándome, llamándome la atención, haciéndome saber de mis errores, haciéndome saber de mis desatinos. Y en la medida que Él me va haciendo saber de ellos, pues el proceso es agios. El término santo, desde el punto de vista griego, agios, es pues en el momento en que el Espíritu Santo empieza a concienciarme, yo empiezo a separar mi vida íntegramente para el Señor y comienzo a abandonar aquellas cosas que tengo que abandonar, comienzo a dejar aquellas cosas que tengo que dejar. Por eso fue que entonces Dios dijo, o sea, encontró a David conforme a su corazón, porque si, ¿verdad? Si la historia de David, sabemos las veces que David falló, los errores que cometió David, sin embargo, es el único hombre en la Biblia que Dios le pone el adjetivo que tiene el corazón conforme al corazón de Dios. Desde luego, porque a fin de cuentas, cuando Dios le dice al profeta Samuel, este hombre, David, es conforme a mi corazón, mira lo que dice de él, porque él siempre hará lo que yo le mande. O sea, fíjate que no dice nunca cometerá errores. Exacto. No dice nunca me va a fallar. No. Dice, él siempre hará lo que yo le ordene. Cuando lo hacía era íntegro ante él. Pues ese es precisamente el sentido profundo de la santidad. Sí. Hay gente que vive una vida de agonía porque piensan que santidad es dejar de fallar. Y es imposible. Es imposible. Quisiéramos, pero es imposible. Hay gente que cree que santidad es no cometer errores, que santidad es no pecar. Exacto. O no desacertar al blanco, que es propiamente el significado de la palabra pecado. Y eso es imposible. Santidad es reconocer en términos de mi integridad, mi relación con Dios, mi relación conmigo mismo, mi relación con mis semejantes, y en la medida en que yo vea el trabajo que el Espíritu Santo está haciendo a mi vida, pues yo poder descubrir que Él desea ayudarme para yo ser un mejor cristiano, a fin de que yo pueda honrar el testimonio de Jesucristo con mi vida, con mis actos. Y en ese sentido, pues lo que es importante no es lo que yo haga, es lo que yo esté dispuesto a hacer. Exacto. En la medida en que el Espíritu Santo me lo ordene. Y probablemente hacer inclusive cosas que yo no quisiera hacer. Porque de eso es que trata la santidad. Hay gente que a veces me pregunta y me dicen, pero ¿por qué si tengo el Espíritu Santo, pastor, y el Espíritu Santo está trabajando conmigo para mi santificación, ¿por qué no me hace santo de una vez? ¿Por qué tuve este pensamiento impuro, por ejemplo? Exactamente. Pues, y es sencillo, porque ¿no? Es que el Espíritu Santo nunca nos va a forzar a hacer absolutamente nada donde no inmiscuyamos nuestra conciencia, nuestra razón y nuestra voluntad. Necesitamos inmiscuirla en ese proceso. ¿Por qué yo hice la pregunta el jueves y le pedí que hablara de esto? Porque yo era una de esas que estaba en ese listado hace muchos años atrás de ese tormento. Bueno, a nivel cultural uno aprende muchas cosas, te enseñan tantas y tantas cosas que uno tiene que desaprender. Yo siempre digo, para aprender hay que desaprender muchas veces. Y yo puedo resumirlo de esta manera: yo soy santa
porque a mí me duele pecar. Amén. Porque a mí me duele cometer errores. Si no me doliera, entonces tendría que autoevaluarme. Pero cuando uno comete un error, un pecado, ¿verdad? Algo que no debes hacer, faltas a esa integridad y te duele, hay algo allá adentro indicando que dentro de ti hay santidad. Pues, esa es la tarea maravillosa y extraordinaria que hace el Espíritu Santo. Mira, vamos a presentarlo de una manera bien simple, bien sencilla. Okay. El Espíritu Santo opera en mi vida y yo tengo inclinación hacia un pecado. ¿Y qué es lo primero que hace el Espíritu Santo? Me advierte. Y me dice, mire, compadre, eso que usted va a hacer está mal hecho. Exacto. No lo haga. Ajá. Y mediante el culto racional, es decir, el involucramiento de mi voluntad, ajá, yo puedo decir, es verdad, Espíritu Santo, no lo voy a hacer. Pero a veces soy terco, a veces soy como el mulo. Y entonces, en lugar de decirle al Espíritu Santo, es verdad, no lo debo hacer, camino hacia esa tentación y soy víctima del pecado y cometo pecado. Ahora, fíjate la experiencia de la tarea de la santificación. Como Dios me ve santo a través de Jesucristo y la función y la tarea del Espíritu Santo es provocar en mí esa santificación, el Espíritu Santo no me abandona. El Espíritu Santo no me deja en el camino tirado y herido. No me deja en medio del sentimiento del dolor del que tú hablas. Porque al que sirve al Señor, la mejor evidencia de que no es esclavo del pecado es que cuando peca le duele pecar contra Dios. Entonces, el Espíritu Santo viene y redalgulle mi corazón. Y cuando redalgulle mi corazón, entonces automáticamente yo vengo a reconocer que he pecado, confieso mi pecado y no se ha alterado bajo ninguna circunstancia la conceptualización de la santidad, porque Dios me sigue mirando a través de Jesucristo. Él no me mira a través de mí mismo, me sigue mirando a través de Jesucristo. Y como me sigue mirando a través de Jesucristo, entonces lo que espera de mí es la confesión de mi pecado. Por eso Juan dice, estas cosas yo las escribo para que no pequéis. Porque no hay razón para pecar. ¿Por qué no hay razón para pecar? Porque tenemos al Espíritu Santo. Y número 2, tenemos la capacidad para racionalmente, dentro del marco de nuestra voluntad, determinar si pecamos o no pecamos. Eso es una decisión que tenemos todos. Yo a veces, a manera de broma, le digo a la gente, ¿verdad que siempre que vas a cometer un pecado, el Espíritu Santo te advierte primero que eso es pecado? Y a todos lo hace. Sí. Ahora, lo que es interesante es que como el Espíritu Santo tiene una asignación por parte del Padre y por parte del Hijo, y es la asignación de nuestra santificación, pues llana y sencillamente Él comienza a trabajar con nuestra conciencia, con nuestra psiquis, con nuestra voluntad para volver de nuevo. Estas cosas yo te las escribo para que no peques, pero si pecas, tienes abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. El Espíritu Santo nos conduce al Padre para confesar nuestro pecado. Y una vez confesamos nuestro pecado, la Biblia es clara. Es bienaventurado el que confiesa el pecado, porque alcanza gracia y perdón para el oportuno socorro. Wow, poderoso. Poderoso. Me encanta. David decía, perdóname aún de los que me son ocultos. Oh, sí. Aún de los que me son ocultos. Sí, y es interesante que en el campo de la ciencia del comportamiento humano, una de las cosas que se descubre es que muchos de los impulsos humanos desacertados son el resultado de conductas o de pensamientos o de circunstancias o de crisis no resueltas en la vida del ser humano. Los pendientes. Sí, que están ahí, y esas son las cosas que son ocultas. Y David plantea con tanta integridad. Por eso yo respeto lo que cualquier denominación pueda establecer, pero cuando yo hablo de santidad, no estoy hablando ni de pelo, ni de falda, ni de manga. Cuando yo estoy hablando de santidad, de lo que quiero hablar es de un hombre, de una mujer que conoce la realidad de su humanidad,
dentro del marco de sus virtudes, dentro del marco de sus limitaciones, pero ha determinado hacer una cosa, como dice el apóstol San Pablo, una cosa hago, dejando lo que queda atrás, prosigo al blanco del soberano llamamiento, que es ser como Cristo Jesús, en el marco de la integridad para con Dios, en el marco de la integridad para conmigo mismo, en el marco de la integridad para con mi semejante y por último, en el marco de la integridad para con la naturaleza. Una de las cosas que a mí me sorprende es la cantidad de cristianos que se han declarado inconscientemente enemigos de la naturaleza. Wow. A mí, con toda honradez, eso me asusta. En la creación de Dios. Me asusta. ¿Cómo es posible que en el corazón de un ser humano reconciliado con Dios y guiado por el Espíritu Santo haya una conducta irreconciliada con la naturaleza, donde ensuciamos los ríos, dañamos nuestras playas, alteramos el medio ambiente y maltratamos animales. Y yo me digo, ¿acaso eso no es parte también de la santidad? Claro que es parte de la santidad. El hombre y la mujer que quiere vivir una experiencia de santidad con Dios tiene que ser íntegro con Dios, consigo mismo, con su semejante y con la naturaleza toda. Y la naturaleza, a pesar del maltrato que le damos, no deja de obedecer las instrucciones del cielo a producir. La tierra produce. Sí. Sin embargo, el ser humano, las instrucciones que nos han sido dadas, las echamos a un lado. Muchas veces triste por demás. Esa es una triste realidad. Dios en el huerto del Edén puso al hombre y a la mujer. Ordenó simultáneamente que los astros, las estrellas, los soles, las lunas, todo funcionara. Hasta el día de hoy, toda la naturaleza obedece a Dios. Dios puso al hombre en el huerto del Edén y está en el prostíbulo, está en el punto de droga, está en cualquier lugar, menos en el lugar donde Dios lo puso. Lamentablemente. Moisés, exquisito, gracias por verdad estar con nosotros en este tiempo, hablarnos de este tema para mí. De los oyentes de Nueva Vida que no tengan iglesia y quieran visitar la que pastoreas. Pues la gente que desee visitar nuestra comunidad de fe puede hacerlo. Nosotros estamos ubicados en la carretera 21, en el kilómetro 4.7. Esto es bien cerca del Hospital Metropolitano, frente a frente al estacionamiento de la Martínez Nadal. Allí estamos a la orden y en lo que podamos servirle y ayudarles, claro, con mucho gusto. Moisés Román con nosotros en esta tarde. Gracias, Moisés. De nada, a la orden. Me los bendiga el Señor.